Hola Masters, mi nombre es José Pedro Cornejo y soy el filósofo autor del canal de YouTube El Fuego de Prometeo. Y hoy les traigo una reflexión acerca del significado de la vida, o más bien, qué es lo que queremos decir cada vez que usamos este término. Y es que cuando hablamos de la vida no es tan fácil como uno podría suponer. No es sencillamente decir una palabra y que siempre quede absolutamente claro qué es lo que queremos decir. Y esto pasa porque a veces queremos referirnos a la vida solamente basándonos en sus aspectos biológicos, en cómo la materia de una u otra forma genera ciertos sistemas que podemos llamar orgánicos, que tienen ciertas características, como por ejemplo lo que Varela y Maturana llamaron la autopoiesis, la capacidad que tiene un cierto sistema para regenerarse a sí mismo, para producirse a sí mismo. Pero también podemos hablar de vida en otro sentido, como por ejemplo las vivencias, como por ejemplo decimos, oh, qué buena vida la que tiene esa persona, o qué mala vida, o mira, eso es una verdadera vida de perros. Y bueno, hay distintas formas en las que podemos llegar a tener una cierta claridad acerca de esto. Una de esas formas es, por ejemplo, recurrir a los griegos, que ya tenían distintas palabras para poder referirse a esto y que quizás pudiera sernos de ayuda para tener una cierta distinción al momento de pensar en estos temas. Las palabras a las que me refiero son bios y zoe. Estas palabras generalmente son mencionadas como totalmente distintas, como refiriendo a temas absolutamente distintos, teniendo significados totalmente distintos. Pero la verdad es que esta interpretación también es poco rigurosa, porque los griegos no tenían algo así como una diferencia sistemática entre lo uno y lo otro, sino que más bien lo que hay son tendencias para poder usar estas palabras en uno o en otro sentido. La primera palabra es zoe, y esta más bien se refiere al sentido físico en el que uno dice que algo está vivo, es decir, que una cosa tiene una cierta cualidad que es el estar vivo. Y estas cosas físicas que pueden estar vivas se pueden agrupar básicamente en tres grandes categorías: las plantas, los animales y los seres humanos. Y lo que caracteriza a estos tres grupos, lo que hace que sean comunes y que podamos llamarlos a todos ellos vivos, es que están, como dice la palabra, animados, es decir, que poseen un alma. Y claramente este significado de alma no es el del alma cristiana, por ejemplo, que sobrevive al cuerpo una vez que muere, sino que más bien tiene que ver con esta posesión de ánimo, con el estar animado, es decir, con que tiene un cierto carácter, una cierta característica que los define. Y esto, por ejemplo, Aristóteles dice que es el poseer el principio de movimiento en sí mismo. Es decir, son cosas que pueden moverse a sí mismas y que no necesitan del impulso de algo distinto para poder entrar en movimiento, para cambiar, para crecer, incluso para entrar en privación y luego morir. Y bueno, estas características que se muestran en todos estos tipos de almas son principalmente la alimentación, el crecimiento, la muerte, la percepción, el movimiento y la razón. Aunque obviamente las últimas tres características que he nombrado pertenecen solamente a los animales y humanos. Siguiendo más o menos por esta misma línea, es que también en la escuela estoica, por ejemplo, que estaba caracterizada por el panteísmo, se usaba la palabra zoe como un término que lograba mostrar o que intentaba definir al propio cosmos, al propio universo, como un ser orgánico en general. Es decir, todo el universo estaba imbuido de vida en este sentido. Zoe. Pero hasta aquí es donde más o menos llega la definición clásica, o más o menos el uso que se hace sistemáticamente de esto, porque de aquí en adelante, por ejemplo, cuando ya hablamos de fines más altos, fines que no están limitados por la mantención de la especie, o sea, por la mera cuestión biológica, diríamos, como por ejemplo el servir al Estado o el perseguir un cierto sentido, eso también era llamado zoe. Ahora sí, en un sentido del lenguaje mucho más elevado. Esto, por ejemplo, hasta el punto en que en Aristóteles se puede encontrar que
la eudaimonía, es decir, su definición, su concepto para hablar de la felicidad, él también la expresa a través del concepto de una euzoía, es decir, de una buena vida. Y bueno, aquí es donde se plantea la distinción, porque respecto a los humanos, la vida no es solamente el mantenerse vivo, sino que tiene que ver con un despliegue, tiene que ver con cómo nosotros, por ejemplo, tenemos estilos de vida, formas de vivir. Por ejemplo, podemos hablar de tener una vida contemplativa cuando nos dedicamos a, por ejemplo, rezar en un monasterio, o tener una vida política cuando decidimos participar del Estado y de la organización de la gente y de las instituciones. Esa vida, en general, los griegos tendían más bien a conceptualizarla bajo el término bios, que paradójicamente es de donde surge el concepto biología, que tiene un sentido totalmente distinto. Ahora, también es verdad que la palabra bios no tiene un significado filosófico especial por sí misma, sino que más bien siempre es cuando está acompañada de un cierto adjetivo. Por ejemplo, podemos hablar de un bios apolaustikos, que tiene que ver con una vida dedicada al placer, con un bios practikos, una vida práctica, que generalmente tiene que ver con la política, por ejemplo, o la ética, y con un bios theoretikos, con una vida teórica, o más bien, si lo decimos como lo plantearíamos hoy en día, con una vida dedicada a la ciencia, una vida dedicada a la búsqueda de la verdad. Y en este sentido, siempre acompañado de estos adjetivos, es que entendemos que bios más bien significa un modo de vida, una forma de vivir. Y eso nos distingue totalmente de los otros seres vivos, que no tienen formas de vida, no tienen modos de vivir. Por eso es que se dice que el bios más bien es una cuestión humana. Y es claro, porque el modo de vivir está dado por la posesión de la razón. Ahora, lo interesante es que cuando pensamos en los vivientes como un conjunto, también bios, es decir, el conjunto de los modos de vivir, viene a significar algo parecido a lo que hoy nosotros entenderíamos como mundo de la vida. Y eso es muy interesante porque tiene que ver directamente con la cultura y con la política. Y bueno, estos conceptos nos sirven claramente para poder reflexionar acerca de qué significa la vida y hasta qué punto nosotros, cuando hablamos de la vida, estamos hablando en uno o en otro sentido. Por ejemplo, en la discusión acerca de los derechos animales y todo ese tema, generalmente se plantea el que no existe, por ejemplo, una distinción tan drástica entre lo humano y lo animal. Pero claro, la distinción entre lo humano y lo animal es muy difícil de poder realmente fijar de una forma taxativa y por lo tanto siempre se presenta de una forma más o menos artificial, pero también es verdad que la unión de todos los animales en un solo conjunto también se muestra de una forma bastante artificial, porque los mismos animales son muy disímiles entre sí. Y todo esto está claramente cruzado por la conceptualización que nosotros mismos hacemos de la vida y las características que a esta le atribuimos y a raíz de las cuales luego nosotros hacemos nuestras distinciones teóricas. Y bueno, hasta aquí me quedo con la explicación del día de hoy. Si quieres más filosofía, no te olvides seguirme en YouTube, en el canal El Fuego de Prometeo. Hasta una próxima semana. Adiós.